Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano Nación. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a estar haciendo un análisis de las principales noticias a nivel nacional e internacional con el doctor Noel Vidaurre Argüello, expresidente del Partido Conservador, ex candidato a la presidencia, exdiputado, político, economista y abogado. Con él vamos a estar hablando alrededor de las principales noticias tanto nacionales como internacionales. Y tenemos varias y bastante que comentar. Antes de que entrar con él, hombre, seguimos haciendo un llamado a las autoridades nacionales, a la dictadura del presidente Ortega, de que tenga que de carácter humanístico, permita que se atiendan a las presas políticas que fueron golpeadas salvajemente, sobre todo a la señora Muñoz, que que padece de cáncer en el páncreas, con unos dolores horribles. Es lo menos que se puede hacer. Ya no digamos que esperamos la liberación de todos los presos políticos y que pare esta represión que hay contra el pueblo de Nicaragua. Represión que no va a intimidar ni va a hacer que los nicaragüenses demos un paso para atrás. Eso se está demostrando. La iniciativa, felicitamos a la iniciativa del Azul y Blanco, de los jóvenes, de los campesinos, porque también esto se vio, esas actividades, de esas protestas relámpagos en centros comerciales y en lugares públicos. Llegan, protestan, tocan matracas, tocan porras, piden libertad, piden justicia y antes que lleguen los antimotines se retiran. Esa es parte de esa imaginación, de ese compromiso que hay. Vi videos de un par de ellas donde estaba Maygili, donde estaba Juan Sebastián, donde estaba Harley Morales, en fin, jóvenes, mujeres comprometidas, la Suyen, Violeta por otro lado, Granera, en fin, todos contribuyendo con su granito de arena. Mis felicitaciones. Y precisamente por eso es que vamos ganando. Porque lo tenemos loco el gobierno y a la dictadura. No hay que hacer. Y mientras se estaban haciendo esa protesta relámpago, se volvió a filtrar la noticia falsa de que iba a haber una marcha de un plantón en Rubenia y en carrera llegaron los antimotines. Y ahí pasaron todo el día. Los antimotines esperando la famosa marcha y el plantón que nunca se iba a dar a cabo, nunca estuvo en la mente. Pero es parte de la misma estrategia, la misma manera de protestar, haciendo que los que están tan arisco y que no quieren permitir nada, andan de arriba para abajo, desgastándose físicamente, mentalmente y económicamente. Ahí pasaron en Rubén esperando los plantones y esperando a la marcha que ya se sabía que no se iba a hacer. Lo único que no sabía que no se iba a hacer eran ellos. Entonces el pueblo de Nicaragua va a seguir usando esa imaginación, ese compromiso, esa diversidad de ideas para seguir protestando. Mientras tanto, el mundo entero se está dando cuenta de lo que está pasando en este país. El mundo, todos los nicaragüenses están sintiendo la represión y las causas de esa represión y los resultados de esa represión. Una crisis económica que cada día se va profundizando aún más. Una crisis económica que está destruyendo Nicaragua. Y el que tiene poder de parar esa destrucción de la economía de este país, ya que la institucionalidad está en escombro, es el presidente Ortega. La pregunta es a sus allegados, la pregunta es al ejército. ¿Hasta cuándo van a seguir permitiendo que se siga destruyendo este país? ¿Hasta cuándo no van a esperar para hablar con el presidente Ortega y decirle, hermano, ni modo, hay que ceder? Pues no van a poder echar preso a los 6 millones de nicaragüenses
o no van a poder matar a todos los 6 millones de nicaragüenses. Eso ya está comprobado. Y ya saben que están en la vista dura de la comunidad internacional. El presidente Ortega acaba de recibir la visita del vicecanciller de Alemania, que vino con un mensaje bien claro. Se ofrecieron para ayudar, para terminar, para servir de intermediario, para que se dé un verdadero diálogo y se encuentre una salida política a la situación que vive en el país, que pasa por un adelanto de elecciones, donde se respete la voluntad de la mayoría de los nicaragüenses. Y según mi fuente, la advertencia que le dieron al presidente Ortega también es que de no hacerlo, la Unión Europea se va a sumar a las sanciones de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde va a llegar? Y cada acción tiene más repercusiones para el pueblo que está pagando los platos rotos. Y mientras tanto ellos siguen manejando el país como que si fuera su finca, haciendo negocios por donde puedan hacer negocios. El registro público, lo que menos tiene es de registro público, a saber cuántas chanchullas se están haciendo ahí. El precio del combustible está congelado a pesar de que debería estarse bajando de precio. Todo el mundo está recibiendo los beneficios de un combustible más barato, menos Nicaragua, porque ellos se están quedando con los chapulines. Y ya no respetan ni siquiera al pequeño negociante. Está prohibido que en Nicaragua prohibieron la fabricación de pólvora en este país. Ni tiquitraca, ni nada que tenga que ver con pólvora. Pero ellos sí están importando. Hay que averiguar de quién es esa empresa que está importando, porque ellos sí van a vender la triquitraca y van a vender todos los fuegos artificiales que ellos quieran. Pero es un negocio de ellos. Así como la inseguridad en este país cada día está peor. Pongamos el video de un asalto que hubo un negocio a finales de la semana, lo que fue el sábado, el viernes o el sábado. Ahí está, miren cómo entran tranquilamente el motorista con su casco armado. Por lo menos no entraron de una manera salvaje, ni matando a nadie, ni nada por el estilo. Y llegaron y se llevaron la plata que había y todo lo que pudieron encontrar se lo llevaron. ¿Cómo va a contrarrestar eso? ¿A quién va a llamar? ¿A la policía? Si no sabes si estos que están ahí son paramilitares o son delincuentes, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo sabes cuándo son paramilitares o cuándo son delincuentes? ¿No puedes? ¿Y a quién va a llamar? ¿A la policía? Gracias. Entonces, todas las acciones del gobierno están perjudicando a este país, desde el más pequeño al más grande. Y ya no digamos el sector rural, porque con esa mentira y esa esquizofrenia de que aquí hay un golpe de Estado, en todas las fincas, pues la mayoría de las fincas, han quitado las armas que están con permiso de los cuidadores. Entonces, ¿qué ha pasado de eso ahora? Ahí andan robando en la finca los delincuentes que sí están armados, paseándose con la mano libre, porque cada vez llegan a la finca y ahí los cuidadores no tienen armas porque ya se la quitó la policía. Entonces, haciendo sus navidades y su agosto, ¿a quién va a llamar? ¿Cómo puedes diferenciar entre los paramilitares y los delincuentes? Esa es la Nicaragua que estamos viviendo ahorita. Esa es la Nicaragua que todo el mundo está sufriendo, menos ellos. Y ahora comenzaron con la campaña de seguir creyendo que el país está normal.
Y ahora mandaron a poner un despliegue de adornos navideños por todos lados para hacernos creer que todo está normal y que nos olvidemos de los 1000 y pico de presos, de los más de 500 muertos, de las decenas de miles que se fueron huyendo, de los miles que están huyendo de casas escondidas. Por eso no podemos caer en esa trampa. Yo creo que esta Navidad nadie debería poner un adorno en su casa. Celebremos la Navidad modesta con nuestra familia, sin poner adornos, en señal de protesta. ¿Cómo vamos a poder estar poniendo adornos y celebrando mientras están los presos políticos siendo torturados, golpeados, violadas, o siguen matando, o siguen reprimiendo? Porque ya ni al cementerio se puede ir en esta locura del gobierno. Echaron presa gente en los cementerios, porque llevaban una bandera azul y blanco, porque pintearon las tumbas, algunas tumbas en azul y blanco. Esa es la realidad en que vivimos. Por eso que tenemos que seguir protestando, tenemos que seguir luchando, porque vamos ganando, porque todos estos actos son de desesperación, porque está arrinconado, porque está solo. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Amantes del deporte, llegó a Movistar Play lo que estabas esperando. La UEFA Champions League, la Liga Española, la UEFA Europa League, la NFL, la MLB y lo mejor del deporte, estés donde estés en el app Movistar Play. Activa el nuevo paquete Movistar Play Full por solo $9 al mes y disfruta de canales deportivos en vivo en tu celular sin consumir tus megas LTE. Movistar, elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio, denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Desde 1989 se nos viene negando el derecho a tener una cédula y votar en el exterior. Por eso, a participar todos en el tercer foro de la diáspora nicaragüense Azul y Blanco, este próximo 17 de noviembre en Miami. Todos contra Ortega, todos, con civismo y con cordura contra toda dictadura, defendiendo a mi nación. Unidos por la cédula, el voto y la refundación del Estado, no más dictadura para nuestro pueblo. Hoy es como un solo corazón.
nicaragüenses este próximo 17 de noviembre, todos contra Ortega. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte del programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Doctor Vidaurre, bienvenido al programa nuevamente, como todos los lunes. Jaime, buenos días. ¿Querés algún tema que querés tocar o tocamos? No, yo creo que es importante, Jaime. Hay varios puntos de vista sobre varios puntos. Hay varios temas importantes, pero tus comentarios iniciales, pues. Creo que es importante enfatizar que el ataque del gobierno a la Iglesia Católica, a la Conferencia Episcopal, es igual de los años 80. Es una réplica de lo que sucedió en los años 80. Desde luego son los mismos de los años 80. Y no lleva a nada. No lleva absolutamente a nada. No entiendo por qué este gobierno no se da cuenta que atacar a la Iglesia Católica, atacar a la Conferencia Episcopal, atacar a Monseñor Báez y a Monseñor Mata y a Monseñor Álvarez, no conduce a nada. Absolutamente a nada. Más que al repudio del pueblo, de la gente, nacional e internacionalmente. Porque inclusive a la comunidad internacional no le parece que se ataque a la Iglesia Católica. Y no porque la Iglesia Católica sea algo que no se puede atacar, sino simplemente porque la Iglesia Católica está haciendo un trabajo que es encomiable, es digno de admiración y de respeto, que es estar al lado de su pueblo, al lado del pueblo humilde. Entonces, está haciendo su función, no le hace daño a nadie. Pero pareciera que los ataques del gobierno, que están amedrentando a la iglesia. Porque hemos visto una iglesia, una conferencia episcopal mucho menos activa, a pesar de que las represiones continúan, los abusos continúan. Ahora vimos a un cardenal diciendo que no vaya la gente a protestar en la iglesia, a sabiendas que es el único lugar que el pueblo se siente seguro, que por lo menos se sentía seguro. Y si van a respetar, si van a manifestar una protesta, no contra la iglesia, sino contra el gobierno, es porque espera que la iglesia lo respalde, porque la iglesia siempre ha estado al lado de la justicia y de la búsqueda de la justicia. Y de repente ve también que pero la iglesia lo ha respaldado. El cardenal mandó a decir que no quería más protestas en la iglesia. Y el párroco de la catedral también dijo lo mismo. Y además todavía no han explicado por qué todas esas centenares de familiares que llegaron a poner la cruz en los patios de la catedral, porque sentía que ahí sí iban a estar protegidas. Esas cruces que simbolizan la tiranía y la dictadura, la masacre, ya no están. Alguien las quitó. Y todavía la iglesia no ha dado una explicación. Pero no se sabe. Por eso, pero no ha dado una explicación la iglesia. No se puede decir que fue la iglesia. Pero no ha dado una explicación la iglesia. Entonces, por eso te digo yo, algunos dicen, y se me amedrentó la iglesia, se me amedrentaron algunos, el cardenal. Y si a eso le agregamos lo que nosotros hemos venido exclamando desde aquí en la iglesia, y esto sí yo lo asumo como personal, de cuando tenés un grupo de presas políticas que fueron vapuleadas y no están recibiendo atención médica, tenés una mujer con cáncer que no le está permitiendo tener medicina, trataron de ir los organismos internacionales y no le permitieron la entrada. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente? A los que tienen, a los católicos, pedir que su cardenal y el nuncio
que tiene una línea de comunicación que el gobierno vaya en una misión humanística, humana, a pedirle al gobierno que le permita llevar medicina a eso y tratamiento a esas que fueron golpeadas y sobre todo a la mujer que tiene cáncer. Vos que conocés muy bien lo que es la enfermedad de cáncer. Una mujer cáncer en el páncreas. Fíjate el dolor que esa mujer está sufriendo. Los amigos televidentes, vuelvo a repetir esto y no me voy a cansar de repetirlo. Imagínense el peor dolor que ustedes han tenido físicamente y multiplíquenlo por 100 y no llegan a lo que esa mujer está sufriendo. Y se han hecho los sordos. Solo pongo las cosas sobre la mesa. Yo creo que la iglesia ha hecho... No, ha salvado vidas, centenares de vidas. Yo estoy hablando de los últimos actos actuales de la iglesia no estoy de acuerdo con eso. Todo lo que ha podido hacer para estar al lado de su pueblo, para salvar vidas y para interceder entre el gobierno y los jóvenes y las personas adultas que estaban siendo atacadas por los paramilitares. En su momento eso hicieron, así es. ¿Okay? Hay funciones, hay facultades, hay tareas de la iglesia que son propias y hay otras que no son de la iglesia. No le querramos pedir a la iglesia cosas o actividades, acciones que la iglesia no puede hacer. Un acto humanístico para ir a pedir asistencia. Jaime, pero los actos humanitarios la iglesia los ha hecho. Pues estamos hablando... Lo ha hecho de sobra. Si yo estoy diciendo que no, pero estamos hablando de casos específicos. Pero, ¿y qué sabes vos? No voy a entrar a discutir porque no voy a entrar a discutir. No voy a echarle tierra a la iglesia. Lo que estoy diciendo es lo que ha dejado. Pero, ¿y qué sabes vos si la iglesia lo ha intentado? Porque lo había hablado con los familiares de los presos políticos si la iglesia y no lo han ha intentado hablar con... Si Daniel Ortega está enclaustrado. Daniel Ortega no recibe a nadie, más que a la gente que está a su alrededor, en su argolla. Sigamos, pues. Yo sé, porque me lo han dicho, gente, que la conferencia episcopal ha tratado de hablar con él desde hace meses y no ha podido. La conferencia episcopal nicaragüense lo ha intentado, lo sé de buena fuente. Y yo sé de muy buena fuente también que miembros de la conferencia episcopal han querido y quieren que se hagan más cosas y que los han parado. Entonces, pero en fin, no entremos a discutir eso. Las acciones de la iglesia tienen que estar enmarcadas dentro de lo que la iglesia puede hacer. No hay que pedirle a la iglesia más funciones de las que la iglesia puede realizar. Este es el único país en donde la iglesia se ha involucrado en actividades que no son propias de la iglesia. Este es el único país en donde la iglesia ha servido de mediadora, de testigo, en un diálogo entre el gobierno y la oposición para tratar de lograr una situación absolutamente política. No es tarea de la iglesia meterse en la política. Y la iglesia nica siempre ha ayudado contra la dictadura. Por eso, en los tiempos de Somoza ayudaba contra la dictadura. En los tiempos contra la primera dictadura de Ortega ayudó contra la dictadura. En la iglesia servía para que la gente se llegara a comunicar. Por eso sufrió persecución en la iglesia en los 80 y sufrió persecución. Entonces, si el pueblo de Nicaragua está acostumbrado, a un rol de la iglesia, de repente no puedes decir ya no voy a jugar ese rol. Jaime, la iglesia ha seguido jugando ese rol. Cambiamos de tema. Siguió en el diálogo en esta oportunidad también. Lo que pasa es que hay roles que no puede jugar y no debe jugar la iglesia, que le corresponden a los laicos, que nos corresponden a todos los ciudadanos, pero no le corresponden a la iglesia. Pero pues yo quería enfatizar que estos ataques no le traen nada al gobierno, no le producen ningún rédito positivo, no le producen ninguna satisfacción más que la de tratar de destruir a la iglesia, que no es posible, porque la iglesia desde su fundación ha visto pasar el cadáver de todos sus enemigos. Por 2018 años así ha sucedido, ¿verdad? Entonces, yo creo que el gobierno debe entender que al atacar a la Iglesia Católica y a la conferencia episcopal, está atacando también al pueblo nicaragüense, inclusive a los que no son católicos, porque el pueblo evangélico es un pueblo cristiano. Al final del día, Cristo es
el eje y el motor tanto de la Iglesia Católica como de la Iglesia Evangélica. De manera pues que yo quería aprovechar esta oportunidad para enfatizar, Jaime, y para decir que la historia se repite. Los mismos de hoy son los mismos de los 80. Exactamente lo mismo. Que no reconocen los errores que cometieron en los 80 y que nunca le han pedido perdón al pueblo nicaragüense por esa tragedia en la que nos metieron en la noche oscura de los 80. La noche más oscura que haya tenido este país. Tal y como lo mencionó San Juan Pablo II. No reconocen que ese es el inicio de la crisis profunda que Nicaragua ha vivido durante todos estos años, que nos hicieron retroceder 50 años. Y ahora hay muchos que se quieren vestir con piel de oveja. Y no reconocen que aquí nos metieron en una dictadura total y absoluta. Ahora hablan en contra de la dictadura, muchos de ellos, pero fueron parte de la dictadura. Gobernaron con la dictadura y nunca protestaron. ¿Por qué no renunciaron en los 80? Aquí nos quisieron imponer, nos impusieron un esquema y un sistema marxista-leninista cubano, como el cubano, exactamente igual. Y todos los años habían 50 empresas confiscadas y las anunciaba Daniel Ortega en la plaza y todos aplaudían. Dirección Nacional, ordene, 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 3 veces. Ese es el inicio de la profunda crisis moral, política y económica que este pueblo vive hoy y ha venido viviendo desde los años 80. Porque aquí fue una dictadura, aquí hubo seguridad del Estado, o ya se nos olvidó. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Ok? Y esa seguridad del Estado mataba gente, echaba preso y mataba gente. Pasaba, cuando tenías suerte, te pasaban sacando en la noche, a medianoche, te daban una vuelta allá por donde era Zona Franca ahora, o sea, que ya donde iban a tener las cárceles, te pegaban. Si tenías suerte, solo te pegaban tu cachimbiadita y regresabas. Si no tenías suerte, no aparecía. Bueno, por eso. Y eso... Eso es lo que vivimos en los años 80. Y todo eso es lo mismo. ¿Por qué no protestaron de eso en los 80? ¿Por qué no renunciaron a esa barbarie? Ahora, no, ahora está en contra de la dictadura de Ortega, sí. Es igual a la dictadura de los 80. ¿A qué viene ese punto? Sí, no, a que los ataques a la iglesia, a que se está repitiendo el cuadro de los 80. Correcto, lo de la iglesia estamos hablando. De lo de la iglesia en general. Todo es lo mismo, es el mismo esquema, es el mismo sistema. Sí, y pues si es la misma persona que está mandando, pues. Pues si que antes mandaban 10. Igual es lo mismo. Antes no mandaba solo uno, mandaban 10. 9 comandantes más el vicepresidente. Más todos los militares, más todos los de los ministerios, más todos los que estaban en los 80, en el gobierno. Muchos de los cuales ahora están en contra. En la oposición, pero son los mismos. No hay diferencia. Entonces no nos asustemos ni nos sorprendamos, porque derrumbaron la moral de este pueblo, la moral cristiana, la derrumbaron y nos quieren enseñar ahora que el bien es lo mismo que el mal y que el amor es lo mismo que el odio y que la verdad es lo mismo que la mentira. Y ahora dicen, nos lavamos las manos, no tenemos nada que ver, somos oposición. Está hablando del MRS. No, estoy hablando en general. No, porque sí, el MRS es el que estuvo en los años... Pero obviamente ellos tuvieron, todos estuvieron en el gobierno de los 80. Y nunca protestaron en los 80, porque no renunciaron. ¿Por qué no dijeron en los 80, esto no está bien, esto es una dictadura? Aquí no se puede hablar en contra de la dictadura, porque echan preso a la seguridad del Estado al que osara levantar la mano. Yo me acuerdo de un comandante de la revolución que cuando los obreros del ingeniero San Antonio iban a ir a la huelga, digo, el que levante la mano se la corto.
Dice Willock. Exactamente. Jaime Willock, ¿no fue? Jaime Willock fue, ¿no? Es el ministro de Agricultura. Entonces, ¿por qué en ese momento no dijeron esto no va bien? Y ahora otro comandante de la revolución dice, bueno, es que nosotros estábamos en guerra. No es verdad. La guerra comienza después que la revolución se convierte en dictadura. Sí. Y destruyen todo el andamiaje del Estado. Esa es la verdad. Para lo que pasó en los 80 no hay excusa. Bueno. Más que traicionaron al pueblo. Y entonces, por eso es que se genera la contra. Estamos claros. Si aquí hubiese habido un gobierno democrático, verdaderamente democrático, no hubiera pasado nada. Si no nos hubieran querido imponer, como efectivamente lo impusieron, un esquema y un sistema marxista-leninista. No estaría pasando nada si se respetara la democracia y la institucionalidad. Sí, exactamente. Exactamente. Esto es una consecuencia. Porque el sistema nuestro ha sido muy débil, muy frágil, después de que se destruyó el andamiaje de la República. Lo poco que había, porque Somoza también era un dictador. Por supuesto que era un dictador. Entonces hemos ido de bote en bote, con excepciones hechas de algunos gobiernos en los 90. Pero esa es la historia. Y a mí me da risa cuando yo veo, ¿verdad?, hoy diciendo, no hay que olvidar la época de los Somoza, no hay que olvidar los 70. ¿Sí? Eso dicen los sandinistas. Y yo digo, no hay que olvidar los 80, que están más cerca de hoy que los 70. Los 80 están más cerca hoy que los 70. Y hoy todo el mundo te dice, es más, hay pancartas de los mismos sandinistas que dicen que esto es peor que los 80 y ahora es peor que Somoza. Sí, pues la Mónica Baltorano dijo que esto era peor que los años 80, que los años de Somoza. Sí, pero los ella no vivió los 80. Pero ¿cómo? Al otro lado. ¿Cómo que no vivió los 80? Al otro lado. Claro, estaba en el gobierno, era parte de la revolución sandinista. Entonces, era importante porque estamos repitiendo una historia. Pero hay muchos que están. De la que muchos se quieren lavar las manos sin arrepentirse y sin devolver lo robado. Porque no nos olvidemos que la piñata es el latrocinio más grande que se ha cometido contra este pueblo. Más de 1.100 millones de dólares se fueron en 2 meses. Se robaron empresas, se robaron carros, se robaron fincas. Todo lo que pudieron. Se robaron casas, todo lo que pudieron. ¿A cuenta de qué? Solo explicarme a cuenta de qué. No es que los revolucionarios entregan todo y es por ideal que se hacen las cosas. No es que hay una mística para ir en contra de la dictadura, ¿verdad? Y que no hay ningún interés material. Por favor. Lo que pasa es que cuando la izquierda gana, Jaime, el pueblo es sabio. El pueblo soberano es sabio. Cuando la derecha o los que no son de izquierda o el centro gana, no, qué barbaridad. Pobre ignorante que no saben lo que hicieron, no saben por quién votaron. Y mil Déjame hacerte cosas. una pregunta. ¿Sí? La izquierda es la maravilla, es la panacea de la humanidad. Déjame hacerte una pregunta. ¿A qué se debe si esto? Estos comentarios tuyos, pues. Porque ahorita, pues, la coyuntura que estamos ahorita, la lucha que estamos llevando, esta revolución que estamos teniendo ahorita, que estamos participando la gran mayoría de los nicaragüenses, no es una revolución ideológica. Aquí estamos luchando, lo que no queremos es una dictadura contra aquellos que quieren mantener la dictadura. Y en esto que no queremos la dictadura, aquí hay de todas las ideologías políticas, pues, que pueda haber, e inclusive algunas que no pertenecen a ninguna independiente, pues, pongámosle.
Pero aquí ves sandinistas, renovadores, conservadores, liberales, independientes, socialcristianos, de todo. Lo que pasa es que ni vos, ni yo, ni algunos, o la inmensa mayoría, no estamos por una ideología específica. No somos oposición porque tengamos una ideología específica, pero hay otros que sí. Los grupos manipuladores sí tienen una ideología específica y son los que se aprovechan de las circunstancias. Y eso hay que decirlo con toda claridad, porque esa es la verdad. Que la mayoría del pueblo no tenga un interés ideológico, sino que un interés verdaderamente republicano, de convertir a Nicaragua en una verdadera república, en donde se respete el derecho, donde se respete la ley, donde hay independencia de los poderes del Estado, donde hay institucionalidad, donde haya un interés verdadero del gobernante de servir al pueblo. Pero eso no quiere decir que no haya grupos que tienen aquí hay grupos que tienen un sentido, un interés ideológico. Tal vez, porque aquí hay de volver al poder. Pero aquí hay, no voy a estar largo, Medardo Marina. Es PLC, líder del PLC, en su zona, campesino. Aquí tenés liberales de Ciudadanos por la Libertad. Pues si no te lo estoy tenés conservadores. No te estoy diciendo lo contrario. Y lo que han hecho es pongo mi ideología a un lado. No te estoy diciendo. Porque yo tengo mi ideología, pero la pongo a un lado. No te estoy diciendo lo contrario, pero te estoy diciendo. Estás diciendo que aquí no hay. Que la mayoría del pueblo nicaragüense no está con. Nadie tiene bandera ahorita ideológica. Velo en las encuestas, Jaime. La mayoría de este pueblo es independiente, no pertenece a ninguna fuerza ahorita política. No se identifica con ninguno. No, si no es ahorita, desde hace años. Los independientes son la mayoría de los nicaragüenses. No es de ahorita, no es después de abril, Jaime. El año pasado era igual y el 2016 también. Sí, la mayoría de los nicaragüenses... Los partidos políticos han dejado mucho que desear. Por eso, la mayoría es independiente. Ajá. No tiene una ideología específica y no está en esta lucha o en esta actividad en contra del gobierno, de oposición al gobierno por una bandera ideológica. Pero sí hay grupos que sí lo están. Hay grupos que sí tienen una bandera ideológica y los mueve su bandera ideológica. ¿Quiénes? No sé, si va a decir negro. No, si va a hacer la fiesta, es una fiesta. Por lo que acabas de decir, los MRS. Son los únicos que se anuncian como MRS, como partido político. Son los únicos. ¿Vos has visto ahí la bandera o actividades en donde se diga, aquí estamos los liberales? No. O aquí estamos los conservadores. Pues tampoco he visto actividades donde estamos los cristianos. Pero el MRS es el único que se anuncia en todas las redes. Por favor, Jaime. ¿A dónde? O sea, no, pero en todas las redes sociales está solamente el emblema del MRS. Eso, no lo he visto, pero voy a chequearlo. Vos lo ves y ves en la Alianza Cívica y en unos anuncios que salían en las redes sociales antes donde se convocaba a marcha. Estaba el MRS, estaba el FAT, otras organizaciones, ¿verdad? Pero estaba ahí la bandera del MRS. Era la única bandera del partido político. Eso está mal hecho. Sí, así está mal hecho. Así es, Jaime, vos lo sabés. Vos sabés muy bien. Lo sabés muy bien. Entonces, esto es una repetición. Y ese es el punto de los años 80. De lo que pasó en los años 80. Fueron 10 años de la noche oscura más tenebrosa que ha vivido Nicaragua. Y eso no lo digo yo, lo dijo San Juan Pablo II. Es una repetición y lo estamos viendo igual atacando a la iglesia. Y te quiero decir algo. Fue interesante y han logrado medio dividir, así como se creó en los 80. ¿Cómo se llamaba? La Iglesia Popular. ¿Verdad? Que eran los sacerdotes que apoyaban la revolución, también hoy hay unos que apoyan al gobierno. ¿Ya viste las declaraciones de Carballo?
que fue vilipendiado en los 80, lo sacaron desnudo. Con él lampasearon las calles de Managua. Y ahora defiende este gobierno. Y ahora defiende este gobierno y no solo dijo que se defienda solo, él es grande, refiriéndose a Monseñor Báez. Sí. Ya, ni siquiera hay solidaridad entre hermanos en la fe y hermanos en la religión. Ni siquiera hay fidelidad, perdón, solidaridad. En los 80 también hubo una separación, hubo una división en la Iglesia Católica de Nicaragua. No es primera vez. ¿Qué curas se fueron en los años 80 con el gobierno de la dictadura, por ejemplo? Varios. El padre Molino Liu, por ejemplo, que tengo yo recuerdo, que es miembro de la Comisión de la Verdad. El presidente de la Comisión de la Verdad que formó el gobierno fue uno de los fundadores de la Iglesia Popular. Y hacían la famosa misa campesina. Varios, muchos de ellos. Bueno, Los cardenal. O sea, sacerdotes, el padre Coto, que en paz descanse, también, sacerdotes que estaban en la revolución. O sea, había una división, había una separación con la iglesia. Pero el punto es, Jaime, se está repitiendo la historia de los 80. Y hay un montón que dicen, no, yo no peor que los años 80. Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Yo ahora soy de oposición, ¿verdad? Y no participé cuando fueron actores fundamentales de la revolución de los años 80 y actores fundamentales del gobierno de los 80, que destruyó la moralidad de este pueblo, que destruyó la ética, los principios, los valores cristianos. Ahora se lavan las manos y nunca se han arrepentido y mucho menos devolver lo que se robaron. ¿Querés tocar otro punto? Pasemos a otro punto. Tu análisis sobre la decisión, por ejemplo. No, interesante lo del señor Bolton. Sí. ¿Verdad? Las declaraciones de él. Las declaraciones del señor Bolton, y esto me lleva también a otra. Calificó de troika, de la tiranía, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Bravo. La troika, para que entendamos bien lo que quiso, era hace muchos años un carruaje que estaba jalado por 3 caballos. Era un coche, pues un carruaje, ¿verdad? Jalado por 3 caballos. Eso se llamaba la troika. Entonces, aparte de decirles que eran los 3 chiflados, ¿verdad? Les dijo que eran una troika. Y puso en el mismo nivel a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Obviamente dijo que van a venir sanciones muy fuertes contra esos 3 países. Algo anunció de Venezuela respecto al oro, que prohibieron que ciudadanos norteamericanos o empresas norteamericanas o instituciones norteamericanas comercien con el oro, o compren oro, o vendan oro procedente de Venezuela. Pero lo interesante es que compara en la misma, y pone en el mismo plano político, económico y social a Cuba con Nicaragua y con Venezuela. O visto de otra manera, a Nicaragua con Cuba y con Venezuela. Y entonces, vos decís, estamos en ese mismo nivel. Económicamente, vamos a estar pronto en ese mismo nivel si no pasa algo aquí, ¿verdad? Y lo que pasa es que el presidente... Políticamente estamos en una situación muy parecida. Y Venezuela, por supuesto, pero lo interesante es hacer la comparación entre Nicaragua con Cuba, ¿verdad? Porque, de nuevo, aquí lo que se quiso implementar
y se hizo, se implantó en Nicaragua un gobierno como el de Cuba en los años 80. En los años 80 tuvimos aquí un gobierno con... ¿Qué es lo que está tratando de revivir ahorita? ¿Qué es lo que se está tratando de revivir ahorita? Por eso es que a veces Daniel Ortega habla del partido único. Y dice que eso es lo que debe haber en Nicaragua. Un partido único. Eso es lo que pasa en Cuba. En Cuba solo hay un partido, que es el Partido Comunista de Cuba. Déjame hacerte una pregunta en los últimos minutos que nos quedan. Pero lo interesante de esto es que yo oí en la semana, después del discurso de Bolton, a varios funcionarios de los años 80 y comandantes y ¿cómo se llama? Y ministros y embajadores, varios, ¿verdad? De los años 80 que entrevistó la prensa hablada y escrita, renegar de Cuba. Después del discurso de Bolton, por supuesto, porque puso a Nicaragua al mismo nivel de Cuba, diciendo que Ortega lo que quería era eso para Nicaragua. Pero se le olvida que ellos vivieron en Cuba, se asilaron en Cuba, se entrenaron en Cuba militarmente, se indoctrinaron en Cuba y Cuba les dio las armas, o muchas de ellas. Ya se le olvidó. Porque todos iban para Cuba. Bueno, ¿vos no crees en el arrepentimiento, pues? No, sí yo creo en el arrepentimiento. No, porque, pero hay que pedirle perdón al pueblo nicaragüense y hay que devolver lo que se clavaron. Así de sencillo. Toquemos el otro tema. La otra pregunta. No, que ya nos quedan pocos minutos y quiero aprovechar. ¿Qué propondrías vos si el presidente Ortega sigue en el camino que va? Que son las palabras de Tomás Borges. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer, pase lo que pase, digan lo que digan, cueste lo que cueste, pero el poder no lo voy a soltar. ¿Verdad? Si te viene y te preguntan a vos, ¿qué es lo que debería hacer la oposición? ¿O qué es lo que debería hacer a todos aquellos que no queremos una dictadura más? ¿Qué recomendarías vos? Lo mismo que he venido diciendo. La única manera, Jaime, de poder cambiar y terminar este gobierno es mediante unas elecciones populares. Bueno, pero no la quiere, no la va a permitir. Bueno, eso está por verse. No, pues él lo está diciendo, no la voy a permitir. No dijo eso. Yo me voy hasta el 2021. Bueno, yo no sé si va a ser el 2021 o el 2020, pero lo que estoy diciendo yo es que esto se tiene que terminar en unas elecciones populares con garantías de que van a ser libres, transparentes, con un nuevo Consejo Supremo Electoral, con una reforma a la ley electoral. Déjame hacerte la pregunta de nuevo. De manera que sea... Déjame hacerte la pregunta de nuevo, entonces, porque ya sabemos cuál es la solución. Entonces, la pregunta es... Preguntarte cuál es la solución. ¿Cómo hacer para que el presidente Ortega llegue a esa solución? Pongámoslo de esa manera. Bueno, hay varias cosas. En primer lugar, yo creo que la crisis económica, que va a ser más profunda y que se va a acentuar con las sanciones que supuestamente los Estados Unidos le va a imponer a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua y a Nicaragua, ¿verdad? Daniel Ortega se va a sentar, porque si no se va a destruir el país y no le conviene a él que se destruya el país por él, por su familia y por sus allegados y por las instituciones que están respaldándolo hoy en día. Porque un descalabro del país es un descalabro también de todas las instituciones. Pero mantiene el poder. Pues, del ejército, de la y policía. Ya fue presidente en los años 80, con la crisis económica que había ahí, con la que sé que había ahí,
Sí, pero ¿de qué te sirve el poder? Y mientras que aquí no hay nada armado. ¿De ¿verdad? qué te sirve el poder en los cementerios? Pero, estamos hablando ¿De qué de una sir- persona que no es normal. Bueno, ¿verdad? ¿de qué te sirve el poder en los cementerios? No te sirve de nada el poder en los cementerios. Pues la crisis, aparte de la crisis económica, pues para seguir, perdóname que te Entonces, interrumpa. Y hay que plantearle ¿A quién? al gobierno un esquema de diálogo distinto del que se hizo en el pasado, que no llegó a ningún lado y que ni siquiera inició, porque la verdad es que Ortega llegó una vez y no volvió nunca más. Pero también volvemos a lo mismo, no quiere diálogo, ya ha dicho que no Bueno, quiere dialogar. De nuevo. Su diálogo con el pueblo. Hoy no quiere diálogo. Entonces, en otra palabra, esperemos. pues. Pero Hay que esperar que la crisis económica se profundice y lo obligue a él a aceptarse. Exactamente. Esa es la No te recomendación. olvides que en los 80, todo, tú me decías, con la contra jamás nos vamos a sentar. A la contra la vamos a liquidar, la vamos a acabar, todo lo de los 80, pues todo está en la misma sintonía. ¿Verdad? A la contra la vamos a liquidar, la vamos a acabar, no hay que sentarse con la contra. Y terminaron sentados con la contra en un acuerdo de paz en Zapuá. Entonces, ¿Me explico? Entonces, no pasarán, te decían. tu recomendación es, para todos los que nos están viendo, amarrémonos los pantalones, aguantemos, paciencia, perseverancia y siempre con el compromiso. Exactamente. Tarde o temprano va a caer. Tiene que sentarse tarde o temprano Daniel Ortega. Además, decime cuál es la otra forma. No, por eso te estoy preguntando. No, es que no hay otra forma. La otra forma sería por la fuerza. Que nadie quiere las armas más que ellos. Y es más que no las tenés, aunque las quisiera. Nadie las quiere, pero aunque las quisiera no las tenés. ¿Quién te las va a dar? ¿Quién va a construir otra contra? Ya no existe Ronald Reagan. Ningún país en el mundo hoy en día va a apoyar ningún ejército irregular. Ningún país te va a dar fondos, ni te va a dar armas, ni te va a dar botas, ni uniformes, ni comida para que alimente un ejército. Todo eso, aquí por las armas, por la fuerza, Ortega no se va a ir. Y hay que decir la verdad. Aquí lo que tiene que venir es un diálogo y la presión económica interna y la presión económica externa, más el compromiso del pueblo nicaragüense, de todos los que estamos, pero que queremos un gobierno verdadero, una república donde se respete la democracia, donde se respete el Estado de Derecho, donde se respeten las instituciones, pero sobre todo los valores morales cristianos. Y que Dios esté primero, porque eso se perdió y se ha perdido totalmente. Entonces, esa es la salida. La salida es precisamente un diálogo en el que Ortega tiene que ceder y la oposición tiene que ceder. Porque si no, no hay negociación, si no, no hay diálogo. Aunque eso sea la amnistía. Es que yo no sé, no te puedo anticipar porque yo no sé qué es lo que va a pasar ni cuál va a ser la agenda. Yo creo que la agenda importante de ese diálogo es la agenda electoral. Por eso yo te doy elecciones. Una reestructuración total del Consejo Supremo Electoral, una reforma total a la ley electoral, apertura a las fuerzas políticas. Tomémonos un par de minutos más, rápidamente. Supongamos yo soy el gobierno y vos estás representando a la oposición. Yo te digo, me siento con vos. A ver, diálogo es una negociación, no es un diálogo, es una negociación. Porque yo te doy la elección anticipada con toda la garantía de vida y por haber. Y lo que eso significa. ¿Qué me das vos? ¿Qué le decís vos? Es que no, vos llegás a pedir eso. ¿Y qué me da? Hay que ver qué es lo que te va a pedir el gobierno. No, por eso te estoy diciendo, ¿qué me das vos? Es que hay que ver qué es lo que te va a pedir. Por eso, supongamos que yo soy gobierno. No. Yo me siento con vos y te digo vos, y vos no sos gobierno, vos encabezás el diálogo por la oposición. Y digo yo y te digo, a ver, yo soy Daniel, a ver, te digo, a ver, yo te doy las elecciones anticipadas con toda la garantía con toda la garantía que viene por haber, ¿qué me das vos? Todo eso es hipotético. No, todo eso es hipotético. En primer lugar, porque la oposición tiene que ver qué es lo que el gobierno quiere, qué es lo que el gobierno va a pedir a cambio.
¿Cuál va a ser el Pero te parte de la pide él, te negociación? dice que me da vos. No, si es que vos no vas a ofrecer nada. Pero él te está ofreciendo, pues el gobierno te ofrece. No, o- no, si es que no es así, Jaime. ¿Y cómo es? No querrá, o sea, ¿Cómo es, pues? la oposición pone sus cartas sobre la mesa Ajá. y dice, queremos elecciones libres, elecciones soberanas, donde haya justicia, donde se cuenten los votos, con observación nacional e internacional, se reestructure completamente el Consejo Supremo Electoral. Que los nicas en el exterior se puedan reforme la votar. ley electoral, que los nicas en el exterior puedan votar. Ok, perfecto. ¿Qué me das? Te Hay digo que yo. esperar, no, si es que tenés que esperar qué es lo que el gobierno te va Por a eso pedir. que quiero amnistía. Pero si es que la oposición, no es, en primer lugar, la oposición no es la que puede dar la amnistía, porque la amnistía la da la Asamblea. ¿Verdad? Lo más que pudiera hacer la oposición es decir, ay, Con el visto bueno de la oposición. ahí tenés que incluir a la fuerza. Pero quien va a dar la amnistía es la Asamblea Nacional. Sí, pero con el porque visto- es por ley de la República. Sí, No, si de todas maneras. Ortega tiene 70 De todas maneras, diputados. lo que te debería llegar es la situación. Ortega tiene 70 Sí, pero estamos hablando que diputados. eso no vale. Eso no vale. Bueno, estamos bueno. hablando de la difícil situación en la que va a tener aquellos que van a encabezar el diálogo, si es que se da. ¿verdad? Que se va a dar. Por Que se supuesto, va a dar, no porque es fácil para nadie. para nadie va a ser. Bueno, hemos Para llegado nadie al final fácil. del programa. Le agradecemos al doctor Noel Vidaure. Ya saben, oyendo las mismas palabras del doctor Vidaure, vamos ganando. Lo que hay que tener paciencia, perseverancia y el compromiso. Y seguir usando la imaginación, seguir buscando la manera de seguir protestando, de mantener el espíritu en alto, es lo que menos podemos hacer por todos los presos políticos, por todos los muertos, por todos los mártires, por todos los que están siendo perseguidos y ahorita están viviendo en casas de seguridad, escondidos de su familia, por todos aquellos que se han tenido que ir en el exilio, por los nicas que están en el exterior haciendo lo que puedan hacer para ayudarnos, para que tarde o temprano consigamos la victoria que todos queremos. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Diario de Nación, si Dios así lo permite. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.